Colombia quedó huérfana de una valiente. Se fue una de las más grandes figuras del arte latinoamericano, Beatriz González, que dibujó nuestro país con sus vergüenzas y sus dolores. Fue una voz vanguardista e imprescindible en el mundo del arte y los artistas. Ella plasmaba sus críticas y denuncias con un verde muy original y poderoso y un sentido del humor ácido y brutal. Hablamos con ella en su estudio hace unos años y recordarla es solo un pequeño gesto de gratitud por haber logrado conmovernos y sorprendernos con su lucidez y por la enorme belleza de su legado, que felizmente su obra vivirá para siempre. Repetir es un método efectivo, es un método que hay que usar. No solamente en la educación, no solamente sino en las imágenes. Entonces esa repetición la debían asimilar los políticos, pues. La repetición de la repetidera es el método de la maestra Beatriz González, la pintora viva más importante de Colombia, la decana del arte colombiano que lleva 6 décadas dedicada a reproducir nuestras violencias, a ver si a fuerza de verlas tanto no se vuelven a repetir. La muerte, los desaparecidos, la corrupción, todos nuestros dolores de país en serie y a todo color. Aunque la verdad sea dicha, no todos los colores caben ni en su paleta ni en su cabeza. Desde chiquita mi papá me trajo una caja de colores muy grande y yo pintaba todo, las caras del niño Dios, todo lo que tenía que pintar, la piel era verde. Y yo con el tiempo llegué a una conclusión que yo no uso el blanco. Yo me pongo a pintar, entrecierro los ojos y me imagino el color. Y claro, porque predomina el verde manzana siempre. La maestra nació en Bucaramanga hace 88 años y un día, pero ha sido la luz de su infancia y ese sol santandereano los que han estado presentes en toda su obra, desde que empezó a pintar por allá hace tiempos cuando era solo una niña. Hay una cosa interna, esa nace con uno, y entonces eso es imposible que eso se cambie, ¿no? La mirada, los colores. A mí los colores de Bucaramanga me influyeron mucho. Por ejemplo, estaba la Torre de Garnica, una torre rosada que parecía italiana en una calle gigantesca donde estaba el reloj, pero una torre cuadrangular maravillosa. Estaba el rosado, la gobernación era amarilla. Encuentra inspiración en los lugares más cotidianos y menos evidentes, como el periódico. La reportería gráfica es un insumo casi como el aire que respira. ¿Aquí llega maestra todas las mañanas? Sí, señora. Una lectora disciplinada que lee los diarios con unas tijeras en la mano para recortar eso que le llama la atención y que después transforma en arte. No todas son para pintar. Entonces yo encuentro eso y yo veo esta foto, la guardo, porque yo quiero conservarla. Y luego cuando yo la pinto, yo le doy otra vida a ese reportero gráfico. Su primera obra maestra, la más famosa, nació precisamente de una pequeña foto en blanco y negro que encontró en 1965. Esa historia que es claramente una historia de amor, una historia de amor rarísima. Sí. ¿Ella era empleada de servicio? Sí, y él era jardinero. Jardinero. Y ellos pues se conocen como los suicidas del Cisga. Recuerda la trágica historia de amor en su estudio, en el piso 19 de una torre enorme que se levanta detrás de la Plaza de Toros La Santa María en el centro de Bogotá, en donde pinta desde hace 15 años. Tiene arrumados lienzos y recortes, obras y pinturas, pinceles. Hay 3 versiones y un grabado de los suicidas con algunas diferencias, pero con el mismo final. El amor murió intacto en las heladas aguas de la laguna. Los suicidas hicieron una cosa increíble. Fueron y se retrataron y el fotógrafo vio que eran novios y les puso un ramo de flores. Los retrató y ellos dejaron paga la foto y la dirección de sus parientes para que les llegara. Luego de la muerte. Él tenía locura mística y la convence de que el mundo está lleno de pecado y que la única manera de consolidar su matrimonio sería suicidándose. Una noticia que un diario publicó en algún rinconcito y que quedó luego inmortalizada por ella para siempre.
con algunas licencias artísticas. ¿Y las manos, que es una sola, eso están sí. en la foto o esa es No, usted? eso soy yo. Ajá. Las uní, sí. Y con esa risa inocente, reconoce que la muerte de esos novios le dio la vida a una larga carrera versátil y constante. Eso fue así, eso fue muy claro, muy claro. Yo entendí ahí mi camino. Un camino largo que no le ha quitado esa maña de coleccionar recortes y postales, objetos y láminas populares. Reproducía y copiaba grandes obras de la cultura universal y las dibujaba luego y las intervenía a su modo. Cuando yo hacía los muebles, ¿qué era? Compraba un mueble en un sitio, Pasaje Rivas, o en un sitio donde vendieran cosas que tuvieran color intenso y que fuera como una factura muy, muy de acá, ¿no? Y les incrustaba un cuadro. Y con sus colores de siempre, transformó mesas, tocadores, televisores, mesitas de noche, hasta cortinas, haciendo algo distinto, porque eso sí, desde el principio de su carrera siempre lo tuvo claro. Ella no se quería parecer a nadie. Yo quise ser transgresora, yo quise molestar, quería molestar a Turbay. Yo quise ser una artista transgresora, romper los límites. Yo quería ser muy original y que nada de lo que yo hacía lo hicieran otras personas. Y logró todo a la vez. Fue original y, cómo no, incomodó al mismísimo presidente Julio César Turbay, a quien inmortalizó en unas cortinas de tela, que luego fueron también de papel. Una foto suya en un cóctel reproducida 1000 veces en la obra Decoraciones de Interiores. Turbay fue la figura con la que criticaba la frivolidad de la clase política. Acuérdese la frase de él, que hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones. Eso lo conmueve a uno, pero también le da risa la ingenuidad y lo que era la política, ¿no? Lo más sorprendente es que esa fauna que el país conocía de memoria se transformó y quedó bellamente expuesta en la Tate de Londres, en su colección permanente, una de las galerías de arte contemporáneo más importantes del mundo. Yo dije, yo quiero ser como Goya, ser el pintor de la corte. Y entonces hice toda una clase de dibujos, un televisor, las cortinas, que son maravillosas, están en la Tate Modern. Yo, ¿cómo me iba a soñar eso, no? Sí. Entonces yo estaba en ese tono. Que además ¿no? era como irónico, sí, su crítica al poder. Exactamente. Era un examen del poder con un ojo crítico tremendo. Y yo estaba en esa tónica cuando vino lo del Palacio de Justicia. Se veía el palacio humeante. Como si estuviera en un palco privilegiado, pudo ver desde las alturas cómo se consumía el Palacio de Justicia. El año 85 fue un año definitivo para el país y para su carrera. A ella, las llamas también le consumieron un poco el alma. La tristeza se instaló en sus colores y en sus lienzos. Fue muy duro porque ver eso como ardía, ¿no? Yo sentí que ya no me podía divertir más ni reír más pintando. Que esa frase suya es devastadora, no tengo razones para reír. Sí, ya no, y entonces ahí como que es como si le corrieran una cortina y uno viera la realidad de la mafia. Es que uno no se había fijado en eso, es que eso descubrió todo, ¿no? Todo lo que era el país. Y como si ella misma fuera la reportera gráfica de las tragedias nacionales, empezó a pintar llantos y lamentos y heridas, y su obra es también el retrato de los años más tristes de nuestra historia reciente. Yo lo que he querido pintar es un sentimiento, ¿no? Y que la gente que mire las obras tenga esa conciencia de que está viviendo un dolor y yo quiero comunicar ese dolor. Me propongo hacer eso en mi obra. Y es que logra arrancar hasta lágrimas, ver una obra como El Zócalo del Duelo, 1000 mujeres llorando en rojo y negro que todavía están inconsolables en algunas calles en Bogotá. O como sus polémicos columbarios, con el método otra vez de la repetición de la repetidera, pero esta vez con la imagen de 2 personas cargando un cuerpo. Una imagen inspirada en fotos de prensa de hombres cargando sus muertos víctimas de la violencia. Una reproducción muy fuerte que repetida 1, 2, 100, 1000 veces, cobra una fuerza muy poderosa.
Por eso se llama auras anónimas, ¿no? Porque hay muchas auras y yo sí creo que se necesita un lugar donde hacer un duelo. Es un lugar de duelo, lleno de sangre e historia, que no deja a nadie que pase por ahí. Es que la 26 es una arteria que atraviesa a Bogotá indiferente. ¿Y usted venía por la 26 y de repente vio? Sí, los huecos. Y había una noche de luna, además. Se veían blancos ahí con esos huecos. Y yo dije, yo puedo hacer lápidas. Lápidas en blanco y negro. Es un cementerio, pero que en manos de la maestra se convirtió en una obra de arte. Y realmente es la imagen terrible que hemos visto De cargueros. del carguero del muerto. De muertos, porque en el siglo XIX el carguero cargaba visitantes, viajeros, pero ahora es terrible, ¿sabes? La manera como tienen que cargarlos en ruanas, en hamacas, en plástico. Plasmó en cada una de las 8.957 lápidas las auras anónimas, como llamó su instalación de tumbas en el cementerio central. Lo que yo sentí es que las auras de toda la gente que que han matado, de todas las víctimas estaban flotando ahí, ¿no? Entonces había que sellarlas, había que encerrarlas. Contenerlas. Después de una disputa con el distrito y la idea del alcalde Peñalosa de hacer un parque allí y de acabar con los columbarios, el carácter temporal de la obra se volvió permanente después de la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio que lo declaró Patrimonio Nacional. Ganó la maestra y la obra se va a quedar allí para siempre. Usted es el ícono del arte en Colombia. Un ícono viejo, pero... ¿Cómo se definiría usted, maestra? Uy, muy trabajoso. Yo soy una tímida que busca expresarse por distintos métodos, pero para decir la misma cosa. Ayer cumplió 88 años y 6 décadas pintando. Es un logro muy grande que se fijen en uno. El país está en deuda con ella, porque hasta ahora que está en Berlín, y en Londres, y en París, y en España, y en Estados Unidos, ya que ha estado en los museos más importantes del mundo, donde han expuesto sus muchos años de inspiración, se le ha dado el lugar de maestra, el que le corresponde. Yo siento que uno si tiene su ambición sería un hipócrita decir que no, que uno puede pasear por esos museos, yo los admiro, yo los visito, pero cuando uno piensa, yo podría estar aquí, pues sí, ya estoy ahí, sí. Porque todavía, con alguna tembladera en las manos, pinta con la misma disciplina y la misma inspiración de reportera, con unos ojos quizás un poco más cansados, pero todavía inquietos y llenos de ideas, y sobre todo de ganas. ¿Tanta muerte que pinta, maestra? Sí, ¿Piensa mucho, en la suya? mucho, claro. Uno le reza al ángel de la guarda, ¿no? Que no lo vaya a coger un carro, que no lo vayan a asaltar, todo eso. Recuerda que dice, no nos desemparen ni de noche, ni en la vida, ni en la muerte. En ese momento pienso en la muerte. ¿Y quiere vivir muchos años más, maestra? Pues sí, es posible hoy en día llegar hasta 100 años. ¿Y va a pintar hasta el último? Eso es lo que quiero. ¿Sí? Eso sí es lo que me he propuesto. Una mujer pequeñita, no mide más de 1,64. Es una artista universal enorme y en mayúsculas. Su legado, toda su obra, que es también la historia de nuestro país, pero pintada de colores, vivirá como los grandes maestros. Trascenderá en el tiempo y vivirá para siempre. Y lo repito tantas veces como sea necesario. Trabajó casi sin descanso por 6 décadas. La maestra casi termina sus días con un pincel en la mano. Ella ya no está, pero deja una obra gigante que trasciende su muerte. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.